Escucha con atención, porque el poder jamás se entrega a quienes lo suplican. El mundo pertenece a los hombres que saben observar en silencio mientras otros gritan por atención. La mayoría de los mortales se condena a sí misma el día que revela su hambre, el día que expone su necesidad de aprobación, el día que se arrodilla emocional, social o financieramente frente a otros. Comprende esto como una ley brutal de la naturaleza humana. Quien mendiga respeto pierde toda posibilidad de obtenerlo. Quien revela su desesperación invita al desprecio. El misterio no es un adorno, es un arma. El silencio no es debilidad, es dominio absoluto. Cuando los hombres no pueden descifrarte, comienzan a temerte. Y cuando comienzan a temerte, empiezan a valorarte más de lo que jamás valorarían a quien se exhibe como un libro abierto. La mente humana desprecia lo que comprende demasiado rápido, pero venera aquello que permanece oculto tras la sombra. Desde la antigüedad, los imperios no fueron construidos por hombres que explicaban cada pensamiento, cada plan y cada emoción. Fueron construidos por estrategas que hablaban poco, observaban todo y revelaban solo lo necesario para controlar la percepción ajena. El verdadero poder nunca se anuncia, se siente. Camina entre los hombres con la calma de quien no necesita demostrar nada, porque el que intenta probar su valor ya ha aceptado que duda de él. La sociedad moderna ha entrenado a las masas para compartir cada pensamiento, cada emoción, cada debilidad en vitrinas digitales donde su valor se diluye como sangre en agua. Pero tú no debes pertenecer a la masa. Tú debes convertirte en una incógnita que genera curiosidad, respeto, sobre todo, incertidumbre. La psicología del dominio económico también nace del misterio. El dinero fluye hacia quienes parecen imposibles de poseer. Observa a los hombres que persiguen clientes, validación, oportunidades, corren detrás del mundo como mendigos de atención. Pero el hombre poderoso crea un vacío alrededor de su presencia. Su energía transmite que su tiempo es limitado, que su atención es costosa, que su validación es un privilegio. En ese instante, el mundo comienza a perseguirlo a él. La riqueza no solo responde al esfuerzo, responde a la percepción de valor. Y el valor percibido crece cuando el acceso a ti es restringido. La escasez crea deseo. La distancia crea respeto. El silencio crea autoridad. Jamás ruegues amor, negocios o reconocimiento. El ruego es una confesión de inferioridad que queda grabada en la memoria de quien la recibe. El ser humano, incluso inconscientemente, jerarquiza a quienes lo rodean. Cuando suplicas, te colocas voluntariamente en el escalón más bajo de esa jerarquía invisible que gobierna todas las relaciones humanas. En cambio, cuando mantienes tu postura, cuando aceptas perder en lugar de rogar, envías un mensaje brutal pero magnético. Tu valor no depende de nadie. Y nada intimida más que un hombre que puede marcharse sin mirar atrás. Ser misterioso no significa ser distante sin propósito, sino controlar la información como un emperador controla sus fronteras. Revela lo suficiente para inspirar respeto, pero jamás lo suficiente para permitir que otros anticipen tus movimientos. La predictibilidad es la prisión de los débiles. Cuando los demás creen entenderte por completo, comienzan a manipularte, a calcularte, a anticiparte. Pero cuando eres un enigma, obligas a todos a reaccionar ante ti sin preparación. El misterio crea ventaja estratégica en cada interacción, en cada negociación, en cada batalla silenciosa que ocurre en las mentes humanas. Existe también una dimensión interna en este camino oscuro hacia el dominio. Cuando aprendes a no mendigar, destruyes la parte más frágil de tu ego, la necesidad de aprobación externa. Ese es el nacimiento del verdadero ascenso interior. La mayoría de los hombres vive encadenada a la opinión ajena, moldeando su identidad según aplausos o rechazos. Pero el hombre que se vuelve autosuficiente psicológicamente entra en una dimensión distinta del poder. Su confianza deja de ser un espectáculo, se convierte en una estructura interna inquebrantable. Y desde esa estructura, cada decisión financiera, social y emocional se vuelve más calculada, más fría, más efectiva. Recuerda siempre que el poder real no reside en hablar más fuerte, sino en ser imposible de ignorar incluso cuando guarda silencio. La presencia dominante no necesita ruido. Necesita control emocional, control narrativo y control de acceso. Cuando dominas estos tres pilares, te transformas en una figura que otros intentan descifrar durante años sin lograrlo. Y mientras ellos gastan su energía intentando comprenderte, tú avanzas, construyes riqueza, expandes influencia y esculpes tu identidad lejos de la mirada superficial de la multitud. El verdadero hombre de poder comprende algo que las multitudes jamás aceptarán. La dependencia es la forma más elegante de esclavitud. Desde el momento en que necesitas la aprobación, el afecto o el dinero de alguien para sostener tu estabilidad emocional material, has entregado tu soberanía.
Los imperios internos colapsan primero en la mente antes de derrumbarse en la realidad. Por eso, el hombre que aspira a la dominación silenciosa debe entrenarse para convertirse en una fortaleza autosuficiente, donde sus emociones, sus decisiones financieras y su identidad no puedan ser compradas, manipuladas ni condicionadas por manos externas. El mundo está lleno de hombres que negocian su dignidad por comodidad momentánea, y sin darse cuenta, venden su libertad en cuotas invisibles. Observa con crudeza la naturaleza humana. Las personas valoran aquello que sienten que pueden perder. Este principio gobierna tanto el amor como los negocios, tanto la política como la influencia social. Cuando te vuelves demasiado disponible, demasiado explicativo, demasiado complaciente, reduces tu precio en el mercado psicológico del respeto. El poder, como el oro, depende de su rareza. Cuando un hombre está siempre presente, siempre dispuesto, siempre intentando demostrar su valor, deja de ser percibido como un premio, y comienza a ser visto como un recurso reemplazable. Pero cuando su presencia es selectiva, cuando su atención es medida con precisión quirúrgica, su valor se multiplica sin que pronuncie una sola palabra. Existe una economía invisible que controla todas las interacciones humanas, una economía basada en percepción, deseo y escasez. Los hombres que dominan esta economía comprenden que el dinero no fluye hacia el esfuerzo ciego, sino hacia la autoridad percibida. El cliente, el socio, el inversor y hasta el círculo social responden instintivamente ante quien proyecta estabilidad, control emocional y seguridad silenciosa. El hombre que parece necesitar el trato genera sospecha, el hombre que parece poder rechazarlo genera fascinación. Así, sin levantar la voz, establece las reglas del juego antes de que la negociación siquiera comience. Pero este camino exige una transformación brutal, porque el mayor enemigo del dominio no es el mundo exterior, es la necesidad interna de ser aceptado. El ego humano fue diseñado para buscar validación, para buscar pertenencia, para buscar aplausos que calmen sus inseguridades. Sin embargo, cada aplauso externo que utilizas como combustible debilita tu motor interno. El hombre misterioso destruye esa adicción psicológica. Aprende a soportar el silencio social, aprende a tolerar el malentendido, aprende a caminar solo sin sentir que su valor disminuye. En esa soledad estratégica nace una forma de autoridad que no puede ser arrebatada, porque no depende de la opinión fluctuante de las masas. Jamás olvides que el mendigo emocional siempre será manipulado por quien controle su fuente de validación. Si necesitas afecto, alguien controlará tu afecto. Si necesitas dinero desesperadamente, alguien controlará tus decisiones financieras. Si necesitas reconocimiento, alguien controlará tu identidad. Por eso, el ascenso hacia el poder comienza cuando reduces sistemáticamente tus necesidades visibles. No se trata de reprimir emociones, sino de dominarlas con disciplina calculada. El hombre poderoso siente, pero jamás permite que sus sentimientos gobiernen su estrategia. El misterio también funciona como un escudo contra la explotación. Cuando las personas conocen cada uno de tus deseos, cada uno de tus miedos, cada uno de tus objetivos, poseen el mapa exacto para manipular tu comportamiento. Pero cuando tus motivaciones permanecen cubiertas por capas de silencio y observación, obligas a otros a revelar sus cartas primero. Y quien revela primero sus intenciones pierde ventaja estratégica. La paciencia se convierte entonces en una herramienta de guerra psicológica. Mientras otros hablan impulsivamente para llenar el vacío del silencio, tú observas, registras, analizas, y cuando finalmente hablas, tus palabras caen con el peso de una sentencia inevitable. En el territorio del dinero, esta mentalidad crea una diferencia radical entre el hombre que persigue oportunidades y el hombre que las atrae. El primero corre detrás del mercado con ansiedad visible. El segundo construye un valor tan sólido que el mercado compite por su atención. Este cambio de mentalidad transforma no solo la forma en que generas ingresos, sino la forma en que el mundo responde a tu existencia. La riqueza comienza a convertirse en una consecuencia de tu identidad, no en un objetivo desesperado que revela tu hambre ante cualquiera que prometa alimentarla. Recuerda esto como una ley fría e inmutable. Quien puede retirarse de cualquier mesa sin miedo es quien controla la mesa. El poder real no está en ganar cada negociación, sino en tener la capacidad psicológica de abandonar aquello que compromete tu valor. Esa capacidad genera una presencia intimidante, una aura que comunica independencia absoluta. Y la independencia absoluta es la forma más pura de dominación, porque nadie puede amenazar con quitarte aquello que no necesitas para existir. El hombre que domina su necesidad de mendigar se transforma lentamente en una figura que provoca respeto instintivo, incluso en quienes no comprenden por qué lo respetan. Su energía transmite una verdad silenciosa.
No está aquí para ser aceptado, está aquí para gobernar su propio destino. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de autogobierno, comienza a moverse por el mundo con la calma peligrosa de quien ya no teme perder nada, porque se ha convertido en algo que no puede ser reemplazado. El dominio absoluto comienza cuando comprendes que el mundo no respeta la bondad, respeta la fuerza controlada. Esta es una verdad que la sociedad intenta ocultar bajo capas de moralidad superficial, pero en lo profundo de la psicología humana existe una ley primitiva que nunca ha cambiado. Las personas gravitan hacia quien proyecta autoridad, estabilidad y peligro silencioso. No peligro caótico, no agresión impulsiva, sino el tipo de peligro que permanece dormido, calculado, disciplinado. El hombre verdaderamente poderoso no necesita demostrar que puede destruir. Su simple presencia deja claro que posee la capacidad, pero también el autocontrol para decidir cuándo usarla. Ese equilibrio entre capacidad y contención es lo que crea una figura casi mitológica dentro de la percepción social. La mayoría de los hombres desperdicia su vida intentando ser comprendido. Explican sus decisiones, justifican sus acciones, revelan sus planes con la esperanza de obtener aprobación o evitar conflictos. Pero cada explicación innecesaria es una transferencia de poder. Cuando explicas demasiado, entregas la autoridad de tu narrativa a quienes ni siquiera han demostrado merecer escucharla. El hombre misterioso comprende que el silencio obliga a otros a crear historias sobre él, y esas historias, casi siempre, magnifican su figura. La mente humana teme el vacío, y cuando no recibe información, comienza a llenar ese vacío con imaginación. Así, sin esfuerzo, te conviertes en alguien más grande, más impredecible y más influyente dentro de la percepción ajena. En el terreno de la riqueza, esta filosofía se convierte en una estrategia brutalmente efectiva. El dinero responde a la percepción de control. Los inversores, clientes y aliados buscan señales inconscientes de estabilidad psicológica antes de confiar recursos. Cuando proyectas desesperación financiera, incluso si tu habilidad es extraordinaria, transmites riesgo. Pero cuando transmites calma absoluta frente a la posibilidad de perder oportunidades, proyectas la imagen de alguien que ya posee abundancia incluso antes de alcanzarla. Y la percepción de abundancia atrae oportunidades con una precisión casi matemática. El mercado, al igual que la mente humana, se inclina ante quienes parecen no necesitarlo, porque esa aparente independencia sugiere valor superior. Existe también un arte oscuro en la forma en que administras tu energía social. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que revelas, cada reacción que permites es una moneda que gastas. Los hombres débiles gastan esa moneda sin conciencia, reaccionando impulsivamente ante provocaciones, críticas o halagos. Pero el hombre que camina el sendero del dominio guarda su energía como un tesoro estratégico. No reacciona a cada provocación porque comprende que la reacción es una forma de obediencia emocional. Cuando alguien puede manipular tu reacción, controla tu comportamiento sin necesidad de cadenas visibles. El silencio calculado, en cambio, genera incertidumbre. Y la incertidumbre desarma a quienes intentan manipularte, porque no pueden predecir tu respuesta. También debes comprender que la vida es una guerra constante de percepciones, y en esa guerra, la reputación vale más que la verdad. La reputación no es lo que eres, es lo que el mundo cree que eres. Y aunque muchos hombres consideran esto injusto, los estrategas lo consideran una oportunidad. Construir una reputación de misterio, disciplina, independencia financiera y estabilidad emocional crea un escudo invisible que te protege incluso antes de que enfrentes conflictos reales. Las personas tratarán de no desafiarte, no porque conozcan tu fuerza real, sino porque temen descubrirla. Sin embargo, el precio de este camino es la incomprensión. Muchos te considerarán distante, frío, arrogante o inaccesible. Pero debes recordar que la masa siempre teme aquello que no puede controlar. La aprobación masiva es el refugio de quienes han renunciado al poder individual. El hombre que busca dominio debe aceptar convertirse en una figura difícil de descifrar, incluso para aquellos que dicen quererlo. Porque cuando todos creen conocerte por completo, comienzan a moldearte según sus expectativas, y lentamente pierdes la arquitectura original de tu identidad. El dominio psicológico también exige que destruyas la ilusión de que el esfuerzo por sí solo crea riqueza. El esfuerzo es solo la base. La verdadera acumulación de poder económico ocurre cuando el esfuerzo se combina con percepción estratégica, posicionamiento social y control emocional. Los hombres que dominan industrias enteras no trabajan necesariamente más duro que otros, trabajan desde una posición donde su valor parece escaso, su acceso parece exclusivo y su tiempo parece inalcanzable. Así convierten su presencia en una moneda más valiosa que cualquier producto o servicio que puedan ofrecer. Aprenda a moverte como una sombra dentro de la sociedad.
Observa patrones humanos, identifica debilidades emocionales, comprende deseos ocultos que ni siquiera las personas admiten en voz alta. Quien comprende los deseos secretos de los demás puede guiarlos sin que ellos noten la dirección. Este es el núcleo de la manipulación elegante. No obligar, sino permitir que otros crean que eligieron el camino que tú diseñaste silenciosamente. Y para lograr esto, debes mantener tu mundo interior protegido, inaccesible, impenetrable. Recuerda siempre que el misterio no es ausencia, es control selectivo de presencia. No se trata de desaparecer del mundo, sino de aparecer solo cuando tu presencia tenga peso, impacto y significado. Así, cada vez que hables, cada vez que actúes, cada vez que tomes una decisión visible, generará ondas más profundas dentro de la mente colectiva de quienes te observan. Poco a poco, comenzarás a notar cómo las personas ajustan su comportamiento cuando entras en una habitación, cómo escuchan con mayor atención cuando decides hablar, cómo ofrecen respeto incluso antes de que lo exijas. El hombre que domina el arte de no mendigar, de no sobreexplicarse y de controlar su narrativa interna y externa comienza a experimentar una transformación casi alquímica. Su identidad deja de ser moldeada por circunstancias y comienza a moldear las circunstancias mismas. Y en ese punto, ya no persigue poder. El poder comienza a organizarse alrededor de como planetas orbitando una gravedad invisible pero inevitable. El ascenso final hacia el dominio comienza cuando aceptas una verdad que destruye la comodidad de la mayoría de los hombres. El respeto no nace del afecto, nace del temor silencioso a perder tu presencia. El afecto puede comprarse con complacencia, con sonrisas, con sacrificios que reducen lentamente tu valor. Pero el respeto verdadero surge cuando el mundo percibe que tu existencia es un privilegio, no una garantía. Y para construir esa percepción, debes transformar cada aspecto de tu identidad en una estructura de disciplina, control emocional y ambición fría que no depende del reconocimiento inmediato de nadie. El hombre común busca ser querido. El hombre que busca poder busca ser imposible de ignorar. Esta diferencia define destinos enteros. Porque quien vive para ser querido se adapta constantemente al deseo ajeno, cambiando su postura, sus principios y sus decisiones para evitar rechazo. Pero quien decide convertirse en una fuerza impenetrable acepta el rechazo como un filtro natural que separa a los débiles de los aliados verdaderamente útiles. Cada vez que permites que alguien se marche porque no puede controlar tu esencia, fortaleces la pureza de tu entorno. El aislamiento selectivo no es soledad, es arquitectura estratégica de tu imperio personal. Debes comprender que el mundo funciona bajo jerarquías invisibles donde cada interacción humana es una evaluación inconsciente de valor. La forma en que hablas, la velocidad con la que respondes mensajes, la facilidad con la que accedes a peticiones, la estabilidad con la que enfrentas presión, todo comunica tu posición dentro de esa jerarquía. El hombre poderoso controla estas señales con precisión casi militar. No responde con urgencia emocional. No ofrece su tiempo como si fuera infinito. No revela su agenda ni sus planes futuros con facilidad. Así, crea una atmósfera donde su existencia parece rodeada de objetivos mayores, de batallas silenciosas que otros solo pueden imaginar. La psicología del dinero también alcanza su forma más oscura en esta etapa del dominio. Comprendes que la riqueza no es simplemente acumulación de recursos, es acumulación de influencia. El dinero es poder porque permite decidir sin pedir permiso. Permite retirarte de situaciones que amenazan tu dignidad. Permite elegir tus alianzas con frialdad estratégica en lugar de necesidad desesperada. Por eso, el hombre que jamás mendiga construye múltiples fuentes de estabilidad financiera, no solo para vivir mejor, sino para eliminar cualquier cadena invisible que otros puedan usar para manipularlo. La independencia económica no es lujo, es armadura psicológica. Sin embargo, el poder verdadero exige un sacrificio que pocos están dispuestos a aceptar: la muerte del ego que busca aprobación constante. Este proceso es brutal porque obliga a enfrentar la posibilidad de ser malinterpretado, criticado o incluso temido. Pero aquí yace una paradoja que los estrategas antiguos comprendían perfectamente. El miedo controlado genera respeto más duradero que el cariño superficial. Las personas pueden amar a quien las complace, pero obedecen y respetan a quien perciben como inquebrantable. Y en el territorio del poder, el respeto siempre supera al afecto. También debes dominar el arte de la paciencia despiadada. La mayoría de los hombres arruina su ascenso porque exige resultados inmediatos, revelando su ansiedad al mundo. Pero el hombre misterioso construye su imperio como un arquitecto invisible, colocando ladrillos de disciplina, reputación y riqueza mientras otros buscan reconocimiento instantáneo. Él comprende que la verdadera dominación ocurre lentamente, casi en silencio,
hasta que un día el mundo despierte y descubre que ya ocupa una posición imposible de desafiar. Ese es el poder más puro, el poder que se construye sin anunciarse y se revela cuando ya es demasiado tarde para oponerse. Nunca olvides que la escasez de acceso a tu mente es tan importante como la escasez de acceso a tu tiempo. Permitir que todos conozcan tus pensamientos, tus estrategias y tus emociones diluye tu impacto. El hombre que controla su mundo interior controla la narrativa externa de su vida. Así, cuando decide hablar, sus palabras poseen un peso casi profético, porque nacen del silencio prolongado donde se formaron sin interferencias. El silencio se convierte en un laboratorio donde diseñas tu próximo movimiento, mientras el mundo asume que no estás haciendo nada. A medida que avanzas en este camino oscuro hacia la autosoberanía, notarás una transformación profunda en la forma en que percibes la vida. Las relaciones dejarán de ser refugios emocionales y se convertirán en alianzas estratégicas. Las oportunidades dejarán de ser salvaciones y se convertirán en herramientas. Incluso el fracaso perderá su poder sobre ti, porque comprenderás que cada derrota contiene información que fortalece tu estructura interna. El hombre que no teme fracasar es imposible controlar, porque nadie puede amenazarlo con aquello que ya ha aprendido a dominar. Finalmente, alcanzarás una mentalidad donde la aprobación del mundo se vuelve irrelevante frente a la aprobación de tu propia disciplina. En ese momento, tu identidad se transforma en algo casi inquebrantable. Caminas con la calma peligrosa de quien ha eliminado sus dependencias, con la mirada firme de quien ya no negocia su valor, con la presencia silenciosa de quien sabe que su poder no necesita ser proclamado para existir. Y cuando un hombre alcanza ese estado, deja de perseguir grandeza, porque se convierte en el tipo de figura alrededor de la cual la grandeza comienza a girar inevitablemente. Este es el destino del hombre que elige ser misterioso, el destino del hombre que elige ser poderoso, el destino del hombre que comprende que mendigar es morir lentamente mientras otros escriben su historia. Y cuando decides abandonar la súplica para abrazar el dominio, entras en un territorio donde cada paso que das no solo transforma tu vida, transforma la forma en que el mundo reacciona ante tu existencia.